Turquía, 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 no solo las novelas turcas, que tan populares son y que muestran esa Turquía de algún lugar que pretendía Ataturk, ¿sí? Cuando hablaba de una Turquía secular, integrada de alguna manera a Occidente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es lo que está pasando? ¿Me dicen con el micrófono? No, ya vamos a ver eso. Por el momento le digo Turquía porque ocupa un lugar fundamental, pero hay unas situaciones muy complicadas que están dando vuelta internas de Turquía y que tienen siempre, como hacen este tipo de regímenes, connotaciones externas. Cuando Erdogan, usted sabe, Ataturk quedó atrás, pretende una Turquía cada vez más islamizada y con intereses imperiales. Vamos a ver qué nos dice alguien que sigue todos los temas y con mucha precisión, periodista, investigador, escritor. Me refiero a Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, aquí mirando el mundo como siempre y con mucha preocupación porque claro, ¿no? Ni más ni menos que al líder de la oposición lo han detenido, las manifestaciones internas son enormes y uno dice por un lado qué pasa con el gobierno de Erdogan y cómo va a aplacar esta situación, que lo viene haciendo a través de la represión, y después uno dice, bueno, ya conoce la historia, ¿no? Cuando hay problemas internos, buscar otros frentes externos hace que los nacionalismos, bueno, de alguna manera prendan y la gente se olvida un poco lo que pasa adentro encontrando un enemigo externo. Así es que Turquía es como, si se quiere, como un resumen de todos los problemas que puede atravesar un país en estos momentos. Vamos a empezar por el ambiente interno. Erdogan, se sabe, está hace 20 años en el poder y este es su último mandato. Ya no puede modificar más la constitución, salvo que termine con todo tipo de oposición. En las últimas elecciones logró un 54% de los votos, o sea que no es que está sobrado de popularidad. Por otro lado, la economía turca está en serios problemas, muy serios problemas. En el último golpe de timón derivado de la detención del alcalde de Estambul, que es su principal socialdemócrata, que es su principal opositor, no solo provocó una serie de manifestaciones que duraron días, de hecho hoy mismo se están organizando nuevas, sino que además provocó una caída de la lira turca que fue, si se quiere, ruinosa para Turquía. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? Con la forma en que Erdogan se maneja en su gobierno, no solamente hacia el interior, sino hacia el exterior. Hacia el exterior, Turquía tiene una política muy agresiva de recuperación de la influencia del Imperio Otomano, por eso se le dice que es un neo-otomano, y esto es carísimo, es decir, solamente voy a citar algunos ejemplos. Turquía tiene intervención en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Tiene también intervención en el conflicto libio, en donde también hay un contingente turco desplegado. Tiene participación en el conflicto entre Israel y los palestinos mediante el alojamiento de la cúpula política de Hamas luego de que fueron expulsados de Qatar. Tiene intervención también en el conflicto entre Ucrania y Rusia por la invasión rusa. Y además está chocando permanentemente con Israel en tres puntos clave. Por supuesto, el de los palestinos. En eso queda claro. Pero también en Azerbaiyán, que Azerbaiyán es el principal proveedor de gas de Israel. Hay que tener en cuenta esto. Y también en Chipre. En Chipre, una isla dividida en dos entre la mayoría griega y la minoría turca, Turquía también tiene el control del norte de la isla y el sur de la isla, la parte griega, son aliados de los israelíes, a quien le cedieron, por ejemplo, la presencia naval en una base. Es decir, por todos lados Turquía tiene conflictos y tiene con los kurdos, tiene con los griegos por las islas del Peloponeso,
Entonces, estamos hablando de un país que tiene una política extremadamente cara con una economía de tercer mundo, que si bien su PBI está llegando a los 2000, a los 2 billones de dólares, todavía no tiene un sistema productivo como para ser una gran potencia, o por lo menos para estar a la altura de los desafíos que se plantea para recuperar esa influencia otomana, que por ahora, y hay que decirlo, es bastante exitosa porque es exitoso, es muy hábil Erdogan, pero no tiene una economía, no tiene una mochila cargada de dinero como se requiere en estos casos para hacer estas expediciones en el camino hacia ser una gran potencia. Ahora, Nacho, la verdad que creo que hay que decirlo, ¿no? Turquía ocupa un territorio absolutamente estratégico. No es nuevo lo que estoy diciendo. Su ubicación geográfica entre los tres mares y que tiene fronteras con, bueno, tantos países tan importantes, y los has mencionado de alguna manera, donde tiene conflictos con la mayoría, pero por otro lado, esto de participar de la OTAN y que las bases norteamericanas, y por otro lado, esta visión de un Ujú. Islam mucho más radical, que no era la visión de Ataturk, de una Turquía liberal, que se vive, los que hemos tenido la oportunidad de estar en Turquía, uno lo puede percibir, ¿no? Es como todo Ujú. está ahí dando vuelta, un país secular por un lado, liberal, occidental, y por otro, en paralelo, se da un Islam que tiene mucha presencia en algunos grupos más radicales, en otros menos radicales, y con, bueno, una extensión territorial y con fronteras con tantos y tantos actores fundamentales. Constantinopla Mm, es la ciudad que es el nexo entre Oriente y Occidente, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. ujú, Esa posición entre Europa y Asia es absolutamente estratégica. No solamente controla el Bósforo, que es el paso entre el Mar Negro y el Mediterráneo, con lo cual contiene a Rusia, pero también maneja gran parte de las mercancías que se trasladan no solamente de Ucrania, sino también de Bulgaria o Rumania por la vía marítima. Pero además vos diste la clave, Atatürk. Atatürk era un hombre nacionalista que creía justamente en el laicismo para no caer en esa vieja idea de que Babilonia era el lugar de encuentro entre el Islam y el cristianismo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? En su búsqueda de apoyos y en función de la radicalización de algunos grupos musulmanes, Erdogan se corrió con su sunismo hacia el lado del Islam. Y por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía, que es una iglesia que por un acuerdo milenario, si se quiere ya casi, entre el cristianismo y el islamismo, era un museo para no ser una mezquita o una iglesia, él lo convirtió en una mezquita. ujú. Esto fue hace unos años, si no me equivoco, fue en el 2019 o en el 2020. Entonces, él se está corriendo hacia un islamismo y acá entra la otra cuestión. Turquía, al no tener un respaldo económico, se está aliando a las otras potencias sunitas, en particular al dinero, al petrodólar de Qatar. Recordemos, Qatar es el que le pidió a Turquía que se haga cargo de Hamas, pero además es el que en el 2017 salvó la economía turca con una inyección de, si no me equivoco, si no recuerdo más, 20.000 millones de dólares cuando se caía la lira turca y se caía Erdogan. Pero además está haciendo un acercamiento con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos, y está arreglando las cuentas con Egipto, y todo esto para frenar a Irán, que como sabemos es chiita, entonces está creando un eje eh, sunita. Pero hay dos elementos más que, si me das un momento, te los cuento, que son extremadamente importantes. El primero es que está haciendo un acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea le está dando dinero para frenar la migración, porque esa misma posición estratégica que vos marcás es la que hace que sea la vía de ingreso de gran parte de la migración a Europa. Entonces, por ejemplo, el control de Siria tiene que ver con frenar en las zonas de emisión de migrantes la llegada de personas a Europa, con lo cual Europa se está aliando con Turquía y al mismo tiempo se está aliando con los sunitas, está haciendo de nexo, está haciendo de mercader que hace, por su posición estratégica, entre Europa y el dinero de los sunitas más acaudalados. Pero además, no hay que olvidar algo, Turquía es parte de la OTAN. Y como potencia de la OTAN, en caso de que quisiera entrar en un conflicto con Israel, plantearía una situación tremendamente complicada. Israel puede atacar Irán,
pero se ataca a Turquía, el artículo 5 de la Organización Atlántica diría que toda la OTAN debería responderle a Israel. Y esa impunidad también se está basando Erdogan para andar toreando a Israel. Así que sí, tal como vos lo planteabas, acabo de dar solamente, esto es por encima de la complejidad que plantea Turquía, y es un tema que debiera interesarnos porque Erdogan es un excelente jugador de ajedrez y ya lo ha demostrado desde que llegó al poder. No hay duda, la novela turca, Nacho, debe ser mirada con mucha atención. Es un país absolutamente clave en lo que hace al orden o al desorden, tanto del Medio Oriente como de lo que puede traerle a Europa, ese tapón, como decías, para inmigraciones masivas y más, Exacto. y que puede desestabilizar en cualquier momento cualquiera de estos factores que has planteado. Israel está muy atento porque creo que hoy, esto lo digo yo de mi cosecha, Turquía incluso es más peligroso que Irán. Irán está Mucho, debilitado, pero mucho más. No solamente porque su debilidad económica es la que la lleva a hacer esas alianzas que la convierten en un peligro aún mayor que Irán, porque como dijimos, a Irán podés bombardearlo, pero no podés tocar un país de la OTAN. señores, a mirar la novela turca, siempre entretenida, siempre compleja, siempre con traiciones, siempre con muy bellas mujeres que seducen como Erdogan a el muchacho de turno que le conviene, pero mejor estar atentos porque también las traiciones son muy, pero muy duras. Nacho, como siempre, el agradecimiento y seguimos con la novela. Un abrazo grande, gracias. Nacho Montes de Oca, aquí dándonos un panorama, una lectura sobre Turquía, tema que merece ser profundizado.